Tenemos comunicación con la señorita Lili Ku, ella es vocera del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que es precisamente esta instancia que presentó esta medida cautelar ante el Poder Judicial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Bayón. Gracias por la invitación a su programa. A usted, muchas gracias por atendernos. Bueno, si nos podría poner al corriente exactamente, porque han sido ya un par de veces en realidad en las que el Poder Judicial se ha pronunciado respecto a este proceso que se desarrollaba en el Congreso de la República y que ha tenido que ser suspendido a raíz pues de declararse fundadas estas medidas cautelares. Pero pese a eso, el Parlamento ha continuado con el proceso, con otro tipo de características. ¿Y qué nos podría usted decir respecto a esto, esta decisión última que tomó el Poder Judicial? Por favor. Bien, la saludamos. Nosotros queremos, de hecho, aprovechar este espacio para saludar la gestión autónoma e independiente que está teniendo el Poder Judicial en este tema, ¿no? En particular, en este proceso que nosotros hemos promovido, que además creo que ha servido para mostrar que, en efecto, el Congreso de la República tiene un interés bastante particular en llevar a cabo esta elección, como ya varias veces he señalado, como sea, ¿no? Nosotros saludamos esa actuación del Poder Judicial, pero también creo que lo que ha servido en todo caso este proceso para mostrar que el Congreso está siendo bastante, digamos, tratando de incumplir constantemente con la actuación del juez constitucional, ¿no? Recordemos que cuando se hace la segunda comisión especial, el juez ya había dictado una medida cautelar, ¿no? Y de hecho ya también la había ampliado por una vez, ¿no? A pesar de eso, el Congreso continuó con el proceso de elección y fue más que nada un tema de, digamos, bulla mediática y el tema de que algunos candidatos también y candidatas empezaron a renunciar, que hizo que de alguna manera esa intención que tenía esta segunda comisión se viniera abajo, ¿no? Y ahora, nuevamente, el Congreso, a pesar que el Poder Judicial todavía no resuelve la causa, de hecho, debe estar bastante próximo porque ya tiene, entendemos, todos los insumos necesarios para poder expedir su sentencia. A pesar de eso, el Congreso insiste, ¿no? Pero yo creo que además hay que llamar la atención sobre otra característica, otro aspecto de la coyuntura que no estuvo presente al inicio de este proceso judicial, ¿no? Y es que actualmente el país se encuentra en una situación bastante complicada desde el punto de vista político y social, ¿no? Y a pesar de toda esta coyuntura de crisis que estamos viviendo, donde una de las principales demandas justamente de la población es que se adelanten las elecciones generales para renovar a nuestros representantes congresales, como también al Ejecutivo, a pesar de toda esa situación que debería pues llamar a la reflexión realmente a los congresistas, lejos de eso lo que hacen es insistir con esta elección, ¿no? Nosotros queremos en todo caso advertir del grave riesgo, ¿no? De que en este contexto en el que prácticamente el Congreso ha perdido legitimidad social y política, aún así quiera seguir adelante con este proceso de elección. Es muy grave realmente que bajo estas condiciones elija un defensor del pueblo que justamente pone en tela de juicio que cuando esta persona asuma pueda realmente ejercer con verdadera autonomía esta función de defensa de derechos humanos que, como usted señaló, en este momento en particular en nuestro país es muy importante, ¿no? Justamente para evitar que se cometan excesos por parte del poder político y del poder público. Bueno, de hecho, la Defensoría ha tenido un trabajo importante, ¿no? Hace periódicamente una recopilación o actualización de datos respecto, por ejemplo, a la cifra de personas fallecidas durante las manifestaciones que se iniciaron en diciembre, las personas heridas. De hecho, estuvo presente en la intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pese a que no se les permitió ingresar al campus propiamente durante la intervención. Estuvieron luego en el seguimiento de las personas detenidas, 193, y ha estado en distintos momentos de este periodo que nos toca vivir como país en este momento. Los congresistas muchas veces señalan que es una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso elegir al defensor o defensora del pueblo. Sin embargo, bueno, la decisión del Poder Judicial han hecho que se suspendan estos procesos. ¿Qué es lo que exactamente debe tener claro la población o la ciudadanía respecto a este proceso
para elegir al titular de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que se ha decidido por parte del Poder Judicial? ¿Que el Congreso no haga su trabajo respecto a esto? ¿O qué cosa debería hacer para que, digamos, eventualmente pudiera retomarse este procedimiento? Sí, bueno, le agradezco, la pregunta es bastante pertinente porque creo que en todo este contexto se ha tratado de tergiversar la finalidad o el objetivo que ha tenido este proceso de amparo, que ha sido promovido justamente por nuestra organización sindical, ¿no? Nosotros en ningún momento hemos cuestionado o hemos alegado que existe una falta de competencia constitucional por parte del Congreso para llevar a cabo esta elección, ¿no? Para nada, o sea, nos queda clarísimo que es una prerrogativa constitucional la que tiene el Congreso de la República, ¿no? Pero no estamos cuestionando eso, ¿no? Lo que estamos cuestionando es que este proceso, siendo una facultad del Congreso, se realice sin cumplir ciertos mecanismos democráticos que garanticen que la ciudadanía pueda participar, o que en todo caso este proceso sea transparente y nos garantiza a nosotros también que al final este cargo sea ejercido por una persona que cumpla con el perfil requerido en términos generales por la Constitución. ¿Qué aspectos, ¿no? por ejemplo, ustedes consideran que no han sido transparentes en este procedimiento que ha estado desarrollando el Congreso de la República? ¿A qué es lo que han faltado? Bueno, para empezar, el primer detalle importante, nos parece, es que se pretenda desde el primer momento hacer este proceso de elección por convocatoria o invitación, ¿no? O sea, no estamos hablando propiamente de un concurso público, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Estas 3 comisiones que ha conformado el Congreso de la República, las 3 se han hecho bajo la modalidad de comisión especial por invitación, ¿no? Con lo cual se cierra la posibilidad de que la ciudadanía, ¿no? De que las personas que consideren que cumplen con el perfil para ejercer este cargo puedan presentarse al concurso, ¿no? En otras palabras, se le niega a la ciudadanía la posibilidad de presentarse abiertamente a este proceso, y lo que hacen en todo caso nuestros representantes congresales es asumir de manera absoluta que ellos son los únicos que pueden invitar personas, o son los únicos en todo caso que están en la capacidad de poder evaluar qué personas pueden ejercer este cargo, Ahora, ¿no? eso es importante lo que usted señala, porque en realidad tengo entendido que hay 2 modalidades, la que usted indica que es concurso público y la que es por invitación. Lo que normalmente se ha hecho desde hace varios años, en realidad en estos procesos, es elegir la modalidad de invitación, ¿cierto? A ver, sí, claro. A ver, en las 2 comisiones, tanto en la comisión ordinaria como en la especial, finalmente la comisión va a tener que hacer un filtro, ¿no? Y hacer una propuesta de 1 a 5 candidatos, que son los que van a ir a votación al Pleno del Congreso. Al final, de hecho, la comisión hace un filtro, ¿no? Pero la diferencia es que, claro, la lista de personas que termina evaluando, ¿no? Para escoger estas 5 personas es mucho más amplia en un concurso público, ¿no? Es porque es mucho más abierto, ¿no? Pero también, obviamente, hay un mayor escrutinio público, ¿no? O sea, hay un escrutinio por el sentido de que la ciudadanía puede ver de que, habiendo candidatos que sí cumplen con el perfil requerido, podrían ser de manera arbitraria o injustificada retirados, ¿no? O no tomados en cuenta en el concurso. Y quizás es eso lo que se pretende evitar, ¿no? Porque si solamente se le permite a las bancadas presentar ellos a sus candidatos, ¿no? Eso nos quiere decir que lo que quieren un poco es reducir la lista de personas a aquel grupo de individuos que en todo caso ellos consideran sí cumplirían con el perfil, ¿no? Pero es válido también preguntarnos, y estando en la coyuntura en la que estamos también, ¿qué nos garantiza que las bancadas realmente estén eligiendo o proponiendo a estas personas por criterios objetivos y no simplemente por cuestiones de afinidad política, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos tratando nosotros de evitar, porque si eso sucede, o sea, si lo que pasa, que es lo que abiertamente ahora dice el Congreso, y no solamente el Congreso, ¿no? Sino también hasta la defensa legal del Congreso, la Procuraduría del Congreso, incluso algunos magistrados del propio Tribunal Constitucional, que en la reciente audiencia que hubo, donde se está viendo justamente este proceso competencial que también por este tema presentó el Congreso contra el Poder Judicial, se dice abiertamente, ¿no? De que el defensor del pueblo es un delegado del Congreso, es un operador del Congreso, lo cual es totalmente equivocado, ¿no? Ni legalmente ni jurídicamente se puede justificar que un funcionario que va a hacer defensa de derechos humanos pueda ser un operador político o pueda ser delegado
¿no?, dependiente de alguna institución o poder del Estado, ¿no? Y eso lo dice claramente la Constitución Política de nuestro país, como también la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y es lamentable que se pretenda confundir a la población con este tipo de discursos o mensajes, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque en realidad tengo entendido que a fines del año pasado ya el Poder Judicial debió haber tomado una decisión respecto al tema de fondo, ¿cierto? O sea, ha habido acá un retraso también que hace que finalmente los procesos parlamentarios continúen y trae como consecuencia ya lo que vemos, lo que estamos comentando. Sí, claro, de hecho, aprovecho también para hacer un llamado al Poder Judicial a que quizás le pueda ver con un poco más de celeridad este proceso y resolver cuanto antes, dado que, bueno, como vemos, el Congreso hasta el día de hoy sigue insistiendo en llevar a cabo esta elección, aunque desde nuestro punto de vista creemos que por la situación en la que está el país, el Congreso debería realmente estar abocado a otras cuestiones mucho más importantes, tomando en cuenta además que la Defensoría del Pueblo no, como le he dicho en varias entrevistas, ¿no?, la Defensoría del Pueblo no está céfala, o sea, no es que no tengamos actualmente un defensor del pueblo, ¿no? Tenemos una defensora del pueblo que ha asumido de manera interina y que está realizando las gestiones y las actividades y funciones constitucionales que le competen a este cargo, Claro. ¿no? Entonces, no es que no tengamos a un titular, si bien interino, pero de todas maneras, un titular en la Defensoría del Pueblo que está ejerciendo funciones, ¿no? Claro, y de hecho, más allá de las personas o de los nombres, queda la institución como tal, ¿no? La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes del país, y no solamente del Perú, sino en todos los países, y sobre todo en un contexto en los que tenemos que ser muy vigilantes respecto al respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho como tal. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias Que a tenga usted. buenas tardes.